repaso internacional que hacemos todos los días a las 8 de la tarde, tenemos que comenzar por Francia, porque Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y la izquierda francesa van a presentar una moción de censura para derrocar el gobierno de Michel Barnier. Estefanía Muniz. El primer ministro francés Michel Barnier ha situado este lunes a su gobierno minoritario al borde del abismo tras abrir la puerta de una moción de censura después de anunciar la adopción sin voto parlamentario de los presupuestos de la Seguridad Social para 2025 mediante el artículo 49.3. La líder de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado al primer ministro de rechazar el diálogo con su partido y anuncia que votará a favor de una moción de censura para hacer caer al gobierno el próximo miércoles. Una moción de censura impulsada por la Francia insumisa, la izquierda gala. La líder de los diputados rebeldes, Mathilde Panot, ha sido la primera firmante. Escuchamos a Le Pen. Nous avons donc déposé un amendement sur Denuncia que las decisiones presupuestarias están siendo muy injustas, por lo que esta moción de censura impulsada por la decisión de esa ley de la Seguridad Social, de esos presupuestos, ante la división en la Asamblea Nacional y la oposición de Agrupación Nacional y el Nuevo Frente Popular. El primer ministro francés, Michel Barnier, como decimos, ha invocado el artículo 49.3 de la Constitución para adoptar el proyecto de ley de financiación sin votación. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitución. Una vez presentada la moción de censura, se examinará 48 horas después. Para ser adoptada, esta moción deberá reunir los votos de la mayoría absoluta de los miembros que integran la Asamblea Nacional. La adopción de la moción sería la primera desde la caída del gobierno de Georges Pompidou en 1962. Y si el gobierno de Barnier no supera esa moción, se convertiría entonces en el más corto de la historia de la Quinta República. Tanto tenemos que mirar a lo que ocurre en Oriente Medio y sobre todo en el alto el fuego en el Líbano. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido una respuesta contundente a la violación de la tregua por parte de Hezbolá. En un comunicado en redes sociales promete una respuesta enérgica contra los disparos de Hezbolá en el monte Dov. Dice que constituyen una grave violación del alto el fuego e Israel responderá con firmeza. No obstante, también ha afirmado que seguirá haciendo cumplir el alto el fuego, aunque las últimas novedades que nos llegan en torno a la tregua entre Israel y Hezbolá es que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente Herzi Halevi, ha anunciado que la represalia del país contra Hezbolá por esa supuesta violación del alto el fuego está lista para activarse en cualquier momento. Lo ha hecho durante una visita realizada a las tropas estacionadas en el sur del Líbano. El grupo chií libanés ha asegurado haber lanzado un ataque como respuesta defensiva de advertencia inicial contra una posición del ejército israelí en el monte Dov, en la frontera de ambos países, tras haber acusado a Tel Aviv de reiteradas violaciones de ese alto el fuego, mientras Israel ha bombardeado ya localidades en el sur del Líbano tras el lanzamiento de proyectiles de Hezbolá. Mientras, la presidenta de la Corte Penal Internacional ha denunciado amenazas y sabotajes desde que el tribunal ha ordenado detener a Netanyahu. La japonesa Tomoko Akane ha denunciado las presiones que sufre este tribunal desde que en los 2 últimos años ha iniciado sendas investigaciones por los crímenes cometidos tanto por Rusia en Ucrania como por Israel en Gaza. En una intervención ante los países miembros de la CPI, defiende las decisiones de los jueces que han derivado en amenazas, presiones y actos de sabotaje. No ha nombrado de forma explícita ni a Benjamin Netanyahu ni a Vladimir Putin, ambos bajo órdenes de arresto de este tribunal, pero sí circunscribe las presiones al tiempo que transcurre desde la invasión de Ucrania y después con la respuesta de Israel a los atentados de Hamás. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, expresan su apoyo incondicional al régimen del líder sirio, Bashar al-Assad, ante la ofensiva rebelde. Durante una conversación telefónica expresan su apoyo incondicional al régimen del líder sirio al-Assad ante la ofensiva de los grupos islamistas. Desde un comunicado piden restablecer el orden constitucional
y la integridad territorial del país. También destacan la importancia de coordinar los esfuerzos diplomáticos con participación de los 3 garantes de ese alto el fuego, Rusia, Irán y Turquía. Hoy, Israel ha prometido tomar medidas tras el presunto despliegue de tropas de Irán en Siria, después de que los militantes rebeldes capturaran la segunda ciudad más grande de Siria, Alepo. Y mientras tanto, en Georgia se cumplen 5 días de protestas multitudinarias contra el gobierno prorruso. Ya hay cientos de detenidos. Sucede después de que el gobierno anunciase la suspensión de su adhesión a la Unión Europea, que según las encuestas apoya más del 80% de población, lo que ha seguido enardeciendo los ánimos. Al menos 224 personas han sido arrestadas estos días, incluidos periodistas y un líder opositor que fue liberado al cabo de unas horas. The repression is such and so savagely, I would say, carried on. La presidenta del país, Salome Zurabishvili, enfrentada al Ejecutivo, denuncia la escalada de protestas y la violencia policial y pide apoyo a Occidente, a lo que ha llamado un movimiento nacional. También pide a la Unión Europea que envíe un mensaje muy claro de que no reconocerán los resultados electorales que adjudicaron la victoria a sueño georgiano. Mientras tanto, en Estados Unidos, Joe Biden indulta, antes de abandonar la Casa Blanca, a su hijo Hunter y le libra de ir a la cárcel. Joe Biden ha dado marcha atrás en sus promesas de no usar su poder como presidente para perdonar a su hijo de su condena por tenencia ilícita de armas, y justo unos días antes de que este debiera comparecer ante sendos tribunales en los estados de Delaware y de California para recibir su pena. Se esperaba que la condena de Hunter Biden fuera a varios años de cárcel. En el comunicado oficial en el que anuncia el perdón, el jefe del Estado declara que su hijo, que se había declarado culpable de mentir cuando compró un arma de fuego y de evadir impuestos por valor de 1,4 millones de dólares, afirma que su hijo, Hunter Biden, había sido tratado de manera diferente por el Departamento de Justicia porque es su hijo. Bueno, pues había dicho que no usaría su poder como presidente para dar marcha atrás en ese indulto a su hijo, y bueno, al final pues vemos como Joe Biden en justo la recta final de su mandato pues ha decidido recular. Mientras tanto, en lo que respecta a Rusia y Ucrania, tenemos una información de última hora. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho en una entrevista al Financial Times que ha lanzado una advertencia directa al próximo presidente de los Estados Unidos, al presidente electo Donald Trump, y le ha dicho que tenga mucho cuidado si negocia un mal acuerdo con Rusia para Ucrania. Ha dicho en concreto que si Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia que le pueda desfavorecer, esto supondría una amenaza terrible para Estados Unidos en la forma de China, Irán y Corea del Norte. Dice Rutte que no podemos tener una situación en la que Kim Jong-un y el líder ruso Putin y Xi Jinping e Irán se feliciten porque llegamos a un acuerdo que no es bueno para Ucrania, porque a largo plazo esto va a ser una grave amenaza para la seguridad no solo de Europa, sino también de Estados Unidos. Así que nos quedamos con esta advertencia. Mientras tanto, Alemania hoy se ha reunido en varios frentes. Por un lado hemos tenido a la Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores, que se ha reunido con su homólogo chino para hablar precisamente también de la amenaza de Rusia. Y por otro lado hemos tenido al canciller alemán Olaf Scholz, que ha viajado a Kiev después de 2 años y medio de ausencia para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar. Casi 3 años después del inicio del estallido de la guerra en Ucrania, pero a solo 3 meses de las elecciones generales en Alemania, el canciller Olaf Scholz y candidato socialdemócrata a la reelección ha realizado una visita sorpresa a Kiev. La misma ha provocado críticas por la supuesta instrumentalización electoral del viaje. En el mismo ha lanzado un mensaje de solidaridad con el pueblo ucraniano y una nueva ayuda en equipamiento militar por valor de 650 millones de euros. Escuchamos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acompañando a Olaf Scholz en esa visita a un centro de recuperación de soldados. Ha agradecido todo el apoyo brindado a Olaf Scholz frente a la agresión rusa y dice hacer todo lo posible para restablecer una paz justa en Ucrania lo antes posible y, por tanto, la seguridad para toda Europa.
Y por último, en clave macro, en Estados Unidos el gasto en construcción ha aumentado un 0,4% en octubre, mientras que la actividad manufacturera crece en noviembre. El sector manufacturero de Estados Unidos mejora ligeramente, aunque sigue contrayéndose en noviembre. Según el ISM, el índice de gerentes de compras, el PMI, sube de 46,5 en octubre a 48,4 puntos. Los pedidos nuevos también han aumentado 3,3 puntos con respecto a octubre y, entre tanto, también hemos conocido el gasto en construcción en Estados Unidos, que asciende a 2,17 billones de dólares en septiembre, un 0,4% más que la cifra revisada del mes anterior. En términos anuales, la cifra aumenta un 5%.